Si me aplica un reglamento mordaza, lo contestaré en la prensa. Lo contestaré en la prensa, ya que me pide que me rectifique y no me deja hablar. Contestaré en la prensa con mucho gusto las mentiras, lamentablemente, que están planteando por demagogia punitiva, de plantear que estamos queriendo liberar presos violentos, peligrosos, cuando la lista del servicio penitenciario así no lo indica. E invito a todos los diputados y diputadas, como bien antes planteó una diputada, que trabajemos juntos en esto. ¿Tenemos que mejorar la política carcelaria? Sí. ¿Tenemos que mejorar el Código Penal? Sí. ¿Tenemos que mejorar las condiciones de los presos en la Argentina? Sí. ¿Tenemos que garantizar que no haya impunidad para los delincuentes que hoy salen muchas veces y vuelven a delinquir? Sí. Compartimos esos objetivos. Nunca hablé de una persona como mentiroso, dije que hay mentiras. Si no se me puede decir acá, lo diré a otro lado. Muchas gracias. Tiene la palabra la diputada Araceli Ferreira. Le está pidiendo una interrupción la diputada Camaño. Diputada Ferreira. Diputada Camaño. No es la primera vez que este funcionario que no es electo ofende al Parlamento. No es la primera vez. Acá no existe un reglamento mordaza. Acá existe un reglamento. Y es el reglamento que hemos votado todos los señores que estamos sentados acá adentro y que representamos al pueblo de la nación. Él debe ser respetuoso con el reglamento y no debe hacer comentarios inapropiados, porque lo que genera los conflictos acá adentro cada vez que él viene es que viene con el título que va a poner en el diario y busca cómo decirlo. Entonces, viene todos los meses, pero viene de manera hipócrita. Esto es lo que sucede con usted, señor jefe de gabinete. No viene a cumplir con su función constitucional de responder a las preguntas que legítimamente le hacemos quienes representamos al pueblo. Viene a ver cómo saca el título para llevarle agua a su molino. Y así, por más que usted convide a tomar café a los diputados, no resolvemos los problemas del diálogo, no resolvemos los problemas del trabajo conjunto. El trabajo conjunto se busca desde otro lugar, no desde el lugar de la ventaja permanente. Usted ha venido siempre de manera irrespetuosa a este Congreso. Usted le ha faltado el respeto al Congreso, que es otro poder del Estado. Y este es el problema que tenemos con usted. Y encima amenaza que si no va a contestar acá, va a contestar en otro lado. Bueno, diputado, ¿estaba ahí usted? Estaba al lado. ¿Y qué sentía cuando hablaba acá en la negra Camaño, ahí duro y parejo? El problema es que tienen un desprecio por la división de poderes, como marcaba la diputada, ¿no? Fíjate que nosotros trabajamos y trabajamos mucho, le hicimos preguntas. Nos pasó que yo le hago una pregunta sobre el tema Malvinas, acá se estuvo discutiendo. Sí, claro. Hay un comunicado conjunto, hay una línea que ha decidido el gobierno a partir de una carta primero de Theresa May, luego de una ratificación hacia los habitantes de Malvinas diciendo que no iba a mejorar la relación con la Argentina hasta tanto, por ejemplo, se cumpla ese comunicado conjunto, que en realidad es retroceder en lo que manda la Constitución. Cuando le hago esa pregunta, la respuesta no tenía absolutamente nada que ver. Bueno, después me dijo que habían mandado la respuesta a la madrugada y que no la vimos nosotros porque había llegado mal. En definitiva, creo que más allá de la apelación que se hace a que nos encontremos para discutir, para llegar al consenso, hay una actitud muy petulante, soberbia, creo que joven, el jefe de gabinete, creo que se siente empoderado porque el presidente así lo hace sentir y que esa suma de soberbia lo hace responder de esa manera y respetuosamente, porque en realidad también es cierto que nosotros estamos elegidos por voto popular, que no es el caso del funcionario. Por supuesto. Sí, Macri, y tiene legitimidad de origen. Nosotros tenemos legitimidad de origen. Él tiene que venir a respondernos. Bueno, en definitiva, lo que nosotros le estábamos proponiendo no era mentira que iban a liberar a los presos. Es un informe del servicio penitenciario que efectivamente avaló el Ejecutivo, que también responde el servicio penitenciario del Ejecutivo, y que iban a dejar libre a 96 genocidas, que iban a dejar a 11 narcotraficantes de la Villa 1114, que iban a dejar al rey de la efedrina libre, que iban a dejar a violadores, a uno de los miembros del clan Pucio en libertad, está en la lista que también tienen todos los periodistas. O sea, creo que, desgraciadamente, cuando se llegó a esa instancia, se intenta tergiversar la realidad y con estos titulares que nos dan en algunos medios, intentan ocultar la realidad, ¿no? Bueno, acá no pasa.
No, acá veo que por lo menos hay debate y está muy bueno que sea. Así tiene que así. ser, así Claro. tiene que ser, así debería ser en todos lados. Bienvenido, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿cómo anda? Hoy pasó también algo muy grave en ese recinto, que es la defensa del jefe de gabinete de un ministro al cual se le ha descubierto una empresa registrada en un paraíso fiscal, ¿no? Estas famosas empresas offshore. Caputo. La cual no fue declarada por el ministro. No, este era un gobierno que venía a traer transparencia y no paran de aparecer Bueno, empresas. Caputo es transparente, parece chorro y es chorro. O sea, ¿por qué hay que negar, no? Pero además, fíjate con este debate que hubo antes sobre los expertos, ¿no? Supuestamente este era el equipo de los expertos, la gente que sabía, incluso para quienes piensan que la clave para resolver los problemas es traer gente que sabe. Y claro, este es un ministro de Finanzas, que evidentemente de Finanzas sabe mucho, por eso pudo esconder una empresa financiera en un offshore y se la encontraron 2 años después. Pero un gobierno que venía a transparentar las cuentas públicas y un jefe de gabinete defendiendo a un ministro que cometió una irregularidad importante y además un gabinete que está plagado de funcionarios que no pueden explicar ni sus patrimonios, los Gilligan, movimientos de su dinero, Aranguren. que además Sí. con un discurso a favor de la confianza en el país y de que vengan inversiones Usted, y no traen mire, ni siquiera la guita. Le voy a de contar ellos. una fórmula, porque vio que 1 más 1 es 3. ¿Usted alguna vez soñó con ser ministro de Defensa, por ejemplo? No, la verdad que no. ¿Pero le gustaría? Mira, yo le voy a explicar cómo se llega a ministro de Defensa en el gobierno de Macri. Usted primero tiene que ser ministro de Comunicaciones de un ministerio que después se cierra porque usted avala que el presidente se autocondone una deuda de 70.000 millones de pesos del Correo Argentino. Como usted hace los deberes, cierran el ministerio y lo mandan de ministro de Defensa. ¿Está bien? Eso es una... Es el camino al La Ministerio forma de de hacer Defensa. O sea, ¿no lo pensó, diputado, usted? Pensé. ¿Eh? La verdad que fue una comunicación rara ahí, ¿no? Claro, es el intercambio camino raro. correcto, ¿o no, Moreno? De comunicaciones a defensa es raro. ¿Por qué me pone cara? ¿No me Es un dice? extraño. ¿Eh? El mejor equipo de los últimos 50 años son estos, lo que estamos viendo. Pero me gustaría después contestarle que termine el diputado. Con todo gusto, así terminan de charlar ahí. Diputado, le pregunto, Malvinas, un tema delicadísimo. Está claro que este gobierno está decidido a entregar la soberanía de Malvinas, se hace lo imposible por hacerlo. Usted tiene un diputado sentado cerquita por ahí, un impresentable como Iglesias, que dijo que los Kelper son un pueblo originario y que nosotros deberíamos respetar. No se ríe usted. No me extraña por Sí. Iglesia, que es un profesor de educación física, ¿no? Me parece que le falta algunas... No, en realidad es profesor de educación física. Me parece que el tema de historia por ahí le está un poquito... No es pueblo originario. Negado, sí. Claro, incluso es muy importante lo que vos decís porque se intentó en ese comunicado conjunto y se incorporó una palabra que es muy importante, que era todos los interesados en el conflicto. Y la Argentina siempre Solo dos. reconoció uno solo. Exacto. En el conflicto que es el Reino Unido, no hay un tercero. Obviamente que es una población que la Constitución misma de la Argentina reconoce que hay que tener en cuenta sus intereses, pero no sus deseos. Sus deseos son pertenecer al Reino Unido. Yo cuando me devuelven una casa usurpada los echo patadas. O sea, por lo general no me quedo con los que me la robaron. No es lo que dice la Constitución Nacional. Sí, pero de es una opinión de personal. todas formas está muy bien y entiendo tu Sí, vehemencia, pero en este caso la Constitución dice recuperar Soberanía las territorial. Malvinas argentinas. Por eso también cuando nosotros lo planteábamos en el tema de Malvinas, para muchos técnicamente dice, bueno, es un negocio. Veamos qué le podemos sacar a los ingleses, si efectivamente están vendiendo la pesca, si tenemos hidrocarburos, hagamos un negocio y cobremos algo de ello. Obviamente que eso es inaceptable. Y después que hundieron el Ara San Juan, ¿qué hacemos? ¿Seguimos charlando? Bueno, estamos en esa bicameral, todavía no se convocó. Yo estoy en esa bicameral, cuando quiera después, si querés, Aparte, hablamos de fíjate- eso, porque incluso hay mucha información al respecto para estudiar. ¿Me decías? No, digo que Fernando Iglesias dice que son pueblos originarios. Este gobierno a los pueblos originarios no lo viene tratando muy bien. Digo a los de acá, no de los de, Si supuestamente acá no de hay, acá Malvinas. bajamos todos los barcos. Vos me pones entonces- nervioso. O sea, Eh, son la negación del relato oficial. Un gobierno que viene desalojando, reprimiendo, como está pasando en el sur del país. Ahí hay balas, hay represión, hay gendarmería. Malvinas, Son los brotes verdes. Malvinas, pueblos originarios, hay que respetarlos, ¿no? Fíjate la doble vara permanente de todos los discursos del gobierno en todos los planos. Bueno, así estamos. ¿Le sacaron la personería a los metrodelegados? No nos sorprende, porque es parte de la persecución política que tiene este gobierno. Primeramente empezó una persecución política a todos los compañeros políticos, como Milagro Sala, como Fernando Stechi, como un montón de compañeros que hoy están presos. Después viene por el gremialismo, atacó contra Moyano, atacó por Modo Gremio, y hoy viene por nosotros. Yo creo que es una mafia que está trabajando
en el gobierno, porque ¿quién puede decir que no tenemos la representatividad de los trabajadores? Nosotros tenemos, todo el país saben que nosotros tenemos 3.500 afiliados. La UTA no tiene nada. Entonces, este fallo hoy de sacarnos la gremial, igual no le tenemos miedo, le queremos decir que no está muerto quien pelea. Nosotros vamos a seguir peleando como hace 15 años. Vamos a seguir peleando por el salario, vamos a salir a la calle, y buscamos la unidad de todos los trabajadores, porque este gobierno lo que está tratando es frenar. Y quiere que le diga más, hay algunos que festejaron. Y yo le quiero decir a esa gente gorila que festejaron, que se va a llevar una sorpresa, porque los trabajadores no nos van a ganar. Ganamos 6 horas, las 6 horas, ganamos reivindicaciones, y lo ganamos todo con el gobierno anterior. Todo lo ganamos. Y es más, ahora yo sé por qué viene este paquete. Viene una empresa, que sea la francesa, la italiana, que quiere meterse en el subte, y como primer pedido le pide sacar nuestro sindicato. Lo primero. Lo primero que le pide. Segundo, ¿qué le pide? Que trabajemos 8 horas y sacarnos todas las reivindicaciones que tenemos en el subte. Entonces, en el pliego de concesión, quieren volver al 94 para que haya despido, precarización y tercerización. Le queremos decir que nosotros no vamos a aceptar de eso y tampoco vamos a firmar el 15% que está queriendo firmar hoy el gobierno con nosotros. Nosotros estamos pidiendo mucho más y vamos a salir a pelearla. Vos mirá qué ironía, ¿no? Porque le quitan la personería justo en el momento que ellos están denunciando. Que hay asbesto. Claro. Que hay asbesto en los vagones. Sí. En los vagones, claro. Que eso produce cáncer. Es decir, están defendiendo al usuario y al trabajador. Qué casualidad que justo en ese momento, porque en Madrid hay también una huelga ahora casualmente por el mismo tema. Sí. Entonces, qué casualidad, cuando salen a denunciar, y cuando yo hablo de traidores, que recién Moreno se me enojó. Sí, no quería. La UTA son uno de ellos, porque la UTA, que es el gremio, un gremio minoritario dentro de del subte, cada vez que los compañeros salían a defender a los compañeros, le mandaban las patotas para que los caguen a palo. Entonces, y si hoy Macri puede hacer lo que hace, por ejemplo, mira, te voy a contar una primicia que no sé si la tienen ustedes. Con el nuevo convenio colectivo de trabajo que firmó la Unión Ferroviaria, para parar le tenemos que pedir permiso a la empresa. Ustedes me decían, este tipo está loco, ¿qué está diciendo? ¿Qué pavada está diciendo? Es lo que firmó la Unión Ferroviaria, que nos pone como servicio esencial, que nosotros no somos un servicio esencial, eso está comprobado en el mundo, y que para poder parar tenemos que hacer una comisión entre los trabajadores y la empresa decide quiénes paran. Está bien, el derecho de huelga está regulado por el empresario, está bueno. Claro, eso. pero cuando bueno, nosotros hablamos de esto, y que algunos se enojan, claro. nosotros estamos hablando de estos dirigentes, no estamos hablando de la institución como institución, porque de última los sindicatos, miren muchachos, nosotros lo sabemos perfectamente, los sindicatos se hacen en la vía y en la calle, no se hacen adentro de un edificio. Pero acá hay muchos dirigentes gremiales que la verdad están haciendo papelones, no solamente dirigentes gremiales, también políticos, porque no nos olvidemos que tienen minoría en el Congreso y pudieron votar el 77% de las leyes. Y muchos gobernadores que se hacen los giles y miran para el otro lado porque con tal de que le hagan una autopista se callan la boca. A ver, entonces Moreno, es un paquete un poquito más grande, ¿no? Moreno, me querías cerrar con él, a ver, dale. No, lo primero, al menos que déjenme hablar 3 minutos, no más que eso. Primero, el concepto del colega que se fue, que no lo conocía, por eso le pregunté dónde trabaja, acá me trajeron los antecedentes, sobre el tema de la pobreza en el mundo. Hay muchas maneras de medir la pobreza. Vos la podés medir de los ingresos determinados contra una canasta de bienes y servicios. Si la podés adquirir, no sos pobre, y si no la podés adquirir, sos pobre. Pero convengamos que en el mundo hay otras maneras de medir la pobreza, por ejemplo Alemania, que fue la famosa discusión de Argentina y Alemania. En Alemania, la pobreza es aquel hacia los deciles inferiores que están alejados de la media. Entonces vos decís, la sociedad alemana tiene una determinada distribución del ingreso y la media es esta. Se mide contra su propia distribución. Entonces los que están muy alejados de esa media son pobres. No hay ninguna duda que durante el reinado del consenso de Washington, esto es, desde la caída del muro de Berlín hasta la irrupción de Trump, el ingreso se concentró. No hay más que leer las estadísticas de Davos y cuando salen lo de la revista Forbes y demás.
que inexorablemente te llevan en que en la distribución del ingreso global, la diferencia entre la media del ingreso, porque hay unos que tienen mucho, entonces la media está alta, los que están abajo, la pobreza se ha agrandado en el mundo. Entonces todo depende de cómo la miramos. Y esto es técnicamente irrefutable. El segundo tema, y muy importante también, ya está en el marco de lo teológico. Esto no es un tema menor, porque la teología también es conocimiento. Entonces, cuando nosotros, los peronistas y los cristianos, decimos que las sociedades que sobreviven son las más solidarias y no aquella donde el hombre es el lobo del hombre, estamos teniendo una cosmovisión que naturalmente es similar a la que el guía espiritual de la humanidad te está señalando, que es el Papa Francisco. No te dice el Papa Francisco, el hombre es el lobo del hombre. Por lo tanto, es cierto, yo entiendo lo que decía el colega, pero no lo comparto. Porque voy a misa una vez por semana, tengo otra conformación y otro conocimiento que también deviene de la teología, que como es liberal y en general, sin faltarle respeto a los masones no tienen un conocimiento teológico. Entonces, ya tenemos dos temas de lo que el colega se retiró. La definición de pobreza y la incorporación del conocimiento teológico que te dice que las sociedades que sobreviven son las más solidarias. No es el león, son las hormigas, entre otras cosas. Lo tercero, y con esto voy terminando, es el tema de la moneda y la inflación, que fue como empezó. Yo no le voy a contestar al colega que nosotros dejamos una inflación baja. Esto es absolutamente ridículo. El 10-12% de inflación que te decía el Instituto Nacional de Estadística y Censo es una inflación enorme, porque hay que mensurarla contra la internacional. Y la internacional estaba en 2 puntos y medio. Por lo tanto, el 10-12% estás hablando de 5 o 6 veces más. Y yo les pido que no pongamos más en duda lo que decía el INDEC, tanto a izquierda como a derecha. En este caso se me quedó al revés. Habló la Suprema Corte. Ellos tendrían que estar a mi izquierda y estos tendrían que estar a mi derecha. Y el peronismo siempre en el centro como corresponde con la tercera posición. Entonces, yo les pido a los que están a mi derecha que están a mi izquierda y a los que están a mi izquierda que están a mi derecha que entiendan que habló la justicia. Y si estamos en el Estado de Derecho, una vez que están los fallos, y hay fallos de fondo, no de la justicia penal federal. Tema juzgado. Exactamente. Entonces, el INDEC nunca mintió. Y a mi izquierda, que están a la derecha, le digo, con esto de que el INDEC no mintió, recuperamos, entre otros conceptos, que Cristina no es una inútil. Porque si hubiese dejado 25% de pobres, Cristina no tenía derecho a poder aspirar a seguir haciendo política, porque era la peor presidenta del movimiento nacional justicialista en su historia. Pero como no dejó 25 ni 30% de pobres ni 20% de pobres, sino como ella misma dijo, 6% de pobres, sin hambre en este país y prácticamente sin indigencia, como lo reconoció la FAO, y ahora lo reconoce la justicia argentina, nosotros recuperamos las estadísticas y los éxitos, valores y logros de la década ganada. Con respecto al plan de convertibilidad, y con esto vamos terminando porque tenía 3 colegas jóvenes y acá también quizá esta historia no la conocen, el plan de convertibilidad en su concepción es un plan peronista. Lo hace un equipo de economistas orgánicos del peronismo que conducía el doctor Curia, que lamentablemente ya no lo tenemos y del cual yo hice parte. ¿Qué le habíamos dicho cuando Cavallo lo pone al final, 2 años después? Porque ese era el plan que compitió a la salida de la segunda hiperinflación. La primera fue la de Menem, la de Alfonsín, la segunda fue la de Menem. Menem optó por el plan Bonex y ahí Curia renunció y renunció todo su equipo. Ese plan de convertibilidad tenía claramente un esquema de salida, porque al primer mes de inflación, y obviamente había un tema inercial, de puesta a la convertibilidad, la inflación ya era en dólares. Entonces, el 1 de abril del 91 ponés
la convertibilidad, que esto es la relación entre la base y la cantidad de reservas, la base monetaria. Pero en el primer mes, que fue una inflación del 60%, ya es en dólares. Por lo tanto, sabíamos que ese plan, que era un plan donde vos le tirabas el ancla a los precios por el tema de lo inercial, no necesariamente de lo monetario, sino de lo inercial, que todo proceso inflacionario lo tiene, vos tenías que salir a los 2 años porque perdías competitividad. Nos quedamos 10 años y entonces la pobreza que el señor está hablando y que es correcta del 54%, cuando vos con sentido común le decís que es intertemporal, llévemela la función para atrás, esa pobreza ya estaba expresada en la Argentina en la falta de competitividad. A ver, Guillermo, Finalmente termino. Dale, no hay ninguna duda que la inflación es multicausal. Y no hay ninguna duda que vos tenés agentes en el mercado trabajando con expectativas racionales, como puede ser el sector financiero ampliado, que son aquellos que dicen, tengo toda la información y en función de eso decido. Y tener las expectativas adaptativas de aquellos de lo que pasó es lo que va a pasar. ¿Con qué hace un comerciante? Le bajó el stock, compra. Si no le bajó, no compra. Viene el verano, vendés helado, decís, si todos los veranos vendo helado, eso es adaptativa, lo otro es racional. Ese esquema funciona en nuestra economía. ¿Qué decisión teórica tomó mi gobierno? Que teníamos que coordinar las decisiones. Por eso la recreación, después de 3 años de exitoso modelo nacional y popular de recreación de la Secretaría de Comercio. ¿Para qué? Para coordinar decisiones. ¿Qué hace el presidente Macri? El presidente Macri decide que no va a coordinar ninguna decisión, no va a regular ningún precio, salvo uno, el de los salarios. Eso no hay marco teórico que lo justifique. No podés liberar los precios y regular los salarios. Todos sabemos que el problema de la Argentina son los trabajadores, Moreno. Todo esto es un mamarracho. Pero no quería dejar pasar a los colegas, que obviamente no tienen responsabilidad de gobierno. Los muchachos tienen responsabilidad de gobierno, los muchachos tienen responsabilidad de conducción. Ellos ninguna, pero a veces largan esas máximas que parecen verdades reveladas que no las son. Dale, a ver, su turno. Sí, dale. Permíteme responder algunas cosas, sí. Voy a tocar muy brevemente porque escuché atentamente la exposición. Primero, con respecto a la caída del muro hasta el día de hoy, en términos de producto per cápita, el mundo ha crecido indudablemente. Entonces, decir que no ha crecido el ingreso promedio en el mundo y que el mundo no ha crecido no y en todos los niveles la pobreza se ha reducido. No dije eso. Bueno, si no fue eso, entonces entendí mal. Te lo aclaro de verdad. A ver. Desde la caída del muro de Berlín, el reinado del consenso de Washington, hasta que Trump le pegó el tiro de gracia con la regulación del comercio exterior, algo que sorprendió a toda la disciplina. No pensábamos que la primer potencia económico, político y militar iba a ser lo que había hecho la bestia de Moreno 5 años antes. Y entonces lo que éramos el pasado pasamos a ser el futuro. Hasta ese momento, lo que aconteció fue, la economía mundial creció, se concentró, tomando la definición alemana de pobreza. La media, lo de pobreza lo entiendo perfectamente. Subió. Entendí perfectamente. Entendí perfectamente. Redondea tu idea, dale. Vamos a dejar eso. Respecto de lo del INDEC, yo la respuesta que voy a dar es totalmente, vamos a decir, políticamente incorrecta. A mí me parece que el fallo lo único que busca es evitar un mal para la Argentina, un mal de posibles juicios que se podrían venir en caso de que hubiera dicho que el INDEC había hecho algo mal, porque eso tendría un costo no hay justicia difícil. Y bueno, probablemente, probablemente, Moreno. Te hago una pregunta jodida. Probablemente. Te hago una pregunta jodida. ¿Sí? Si la Corte toma decisiones políticas, entonces Macri no era que era inocente, era contrabandista, pero lo ayudó la Corte. Mire, porque tenía 2 fallos, tenía 2 condenas firmes en primera y segunda instancia por contrabandista el presidente, y la Corte lo perdonó. Estamos en un problema. La Corte Escúcheme, decidió favorecer a Macri porque la mayoría automática menemista lo ayudó. Estoy hablando del tema este. Si dudamos de la Corte, dudamos de todo. Si dudamos de la Corte, estamos fritos. ¿Qué lo dice? Por mi padre, por el tema de mi padre, que le habrán pasado algún papel, que Boyano estaba en la Corte. Estamos fritos. Mire, fíjese, si tiene algún problema con mi padre, le puede preguntar a él, pero
yo me quiero ver al tema pero este. Tu Si no, padre viene a misa conmigo está y nos perfecto, damos la Moreno. paz. ¿Qué tiene que ver Está tu papá perfecto. acá? Porque está sacando el tema No, de la Corte. esta Corte, Te estoy no diciendo la que de la papá. Corte como tal, como Ahora, institución, no fíjese quien una la integra cosa. Fíjese una circunstancialmente. cosa. Con eso lo que, Sí. la crítica que tengo es que el fallo a mi criterio, no prueba nada. Para mí, prueba que la justicia no es independiente, lo cual para mí no es ninguna novedad. O sea, Punto. tu padre no era independiente. No sé si mi padre, la justicia en términos generales. Pero A mi entonces padre, el problema haga de usted las institución. preguntas que Me quiera. acaba de dejar congelado. Si la justicia Usted a mi no es padre haga las independiente, preguntas que tenemos un quiera. problema Bueno, si serio. vos no podés Bueno, responder por la moral de tu padre, estamos fritos. Yo no es que no, A ver. yo no me voy a hablar por mi respecto padre, del fallo. pero ese es el tema. Y el último tema tiene que ver con tiene que ver con lo siguiente, que el hecho de que sea católico o no y la visión teológica del lobo es el lobo del hombre versus la conveniencia de los derechos individuales, me parece que no tiene nada que ver con lo que es objeto del crecimiento económico. Me parece que hay una confusión Pero ahí. ¿cómo no? La podemos Vamos con un discutir último y momento, no da chicos, para ya un- venimos no da para enseguida. una Placa rosa. al aire. Es fundamental. Las sociedades solidarias son las... Último momento. No, atacan combis de dirigentes de Boca. En Mendoza. Dale entonces, abrimos. Vamos, estamos, bueno, vamos hasta el final, cerrá la idea entonces, te toca a vos. No, que continúe Mariano, yo ya Dale. tuve mi tiempo. Si A no ver, tiene más Mariano. tiempo él. A ver, yo me voy a centrar, no hay duda de que los datos del INDEC fueron adulterados. Existen formas y mecanismos econométricos de medir eso. De hecho, en la universidad construimos un índice, otras fundaciones hicieron otros índices, y uno encuentra que las correlaciones entre esos índices es siempre muy alta. Durante el periodo donde se adulteraron los datos del INDEC, se perdió uno de los instrumentos más importantes, porque... Pero vos sostenés algo que la Corte niega, otra vez. No, eso es un tema político y es un tema de falta de independencia del poder político. Pero no es un Sí, fallo sí, de la es Corte. un tema político. No fue un Vivimos, fallo de la Argentina es Corte. África. No fue de la Corte. No, el bueno, fallo. pero a ver. No es Si cierto. a ver, las correlaciones. Arranquemos porque a ver, el fallo no es de pero- la Corte. No es un fallo de la Bueno, Corte. Bueno, por eso. Volvamos al es una argumento, primera instancia. al argumento técnico, Bueno. ¿sí? Más allá de que Argumentos la técnicos, justicia diga si está bien o está mal. Bueno, Desde el punto de vista técnico, hubo un problema en el INDEC de medición de datos. ¿sí? los peritos de la Eso- Corte no son... Me olvido de eso, no, dejémoslo a un costado porque hay un problema político ahí. ¿sí? Más allá del problema político, el índice Entonces de precios yo me quedo no entonces- reflejaba... Me quedo con que Macri es contrabandista. Porque para mí la Corte entonces le hizo un favor a Macri. Si para vos la Corte se equivoca con Moreno, para mí se No equivocó conozco con el Macri. caso, pero si es así será. No Bueno, sé. dale. pero no Volviendo es al cierto argumento, que hay temas técnicos. permiso, yo no, sí, no lo sí, interrumpimos, así que existen elementos técnicos que determinan, ¿sí? Es decir, análisis econométrico, que determina que el índice que producía el INDEC, ¿sí? A partir fue el año 2006, no me acuerdo, 2000, no me acuerdo. Es 2007. pero no 2007, importa. claro, Sí. fin de 2006, principios de 2007. Uno encuentra que hay una disociación entre los niveles de precios que marcaba el INDEC y el resto de los índices. Por eso es que, más allá de las consultoras, por ejemplo, se empezó a usar como referencia el índice de precios de San Luis. Hasta que No, varias eso, Espere, pero no eso me lo hizo interrumpió. Kicillof. No, eso No, lo hizo no, Kicillof no. cuando era asesor de la CTA ¿Puedo hablar? en ¿Puedo- el 2007. ¿Puedo seguir hablando? Eso no lo traigas a Kicillof acá, no tiene nada que ver. Estoy hablando Kicillof. del índice de precios. Ese es el primer punto. Pero Eso fue un daño en realidad a las instituciones económicas. Nunca se había adulterado nada del INDEC. Sí, el INDEC había mantenido independencia. Pero Dejemos decí ese. los elementos técnicos, porque no dijiste ninguno. Sí, hay un tema econométrico. No hay ningún tema econométrico. Sí. Pero estás mintiendo. No estoy mintiendo nada. Estás mintiendo, no hay ningún tema econométrico. A un día, Kicillof se le ocurrió inventar el índice 7 provincias, que no era San Luis solo. No, y a yo partir de hablo ahí se del empezó a índice usar. de San Luis previo. No, Pero estás si eso es confundiendo. el 2007, Estás ¿qué previo? confundiendo. No, ¿Qué previo? No. Pero estás hablando del Eso 2007. determinó, ¿puedo Esto- hablar? Pero, Eso querido, determinó no hay que nada previo al aparecieran 2007. sustitutos imperfectos de la medición de los cambios en los precios, ¿sí? Que después terminaron convergiendo, ¿sí? al índice actual que tenemos. ¡Falso! Sí. No, mostrame los datos, a ver, mostrámelo eso, a ver. Mostrámelo de acá, No tengo a ver, acá los poner datos, que ponga el pero- gráfico acá. Lo que acaba de decir que lo sostenga, a ver. Vamos, A ver. pasa.
Yo me pongo acá y vos me pones Pero no acá. tiene Hagamos- gráfico, no, no lo no Dale. tiene sentido lo que me estás diciendo. ¿Cómo Déjame no? terminar Si la vos me idea. decís que te sos dé un los pa- datos. Sos un payaso, no. No me faltes el respeto. Pero está bien, pero no eso me es faltar faltes el el respeto respeto. porque no te falté el respeto. Esto es El falta de payaso sos respeto. vos, que decís que hay elementos técnicos y no tenés ninguno. No me faltes el respeto porque no te pasé el Vení, respeto. Sí los hay. A ver. Bueno, ponelos. No los tengo a ver. acá. Ah, pero y entonces sí no los los hay. hay. A ver, No pongamos, faltes el respeto porque Es no. lo pongamos mismo. un día, si quieren, para traer los elementos Dale, técnicos. que lo traiga. Bueno, el tema de la adulteración Y de los tenés que datos del pedir INDEC disculpas. es grave. Pedí Por disculpas, lo porque pa- no tenés payaso, poder decir que sí, sos payaso. Yo disculpame, no te listo. dije. Ah, ok. Bueno, listo, ya Bien. está. Ahí está. Ahí está, ¿ves? Esta es una escena tierna de También soy Morte payaso, Moreno. hijo. Muy bien, vamos. Esta es una Reconciliación. escena- argumento. Esta es una Vamos, escena... Francisco. Está bien, A ver, perfecto, ahí la está. idea no es Ahí está. pelear, es parte de la discusión y en realidad no estuvo bien pararse. Pero aparte, también traigan los No, me elementos fui técnicos. para que vos Está bien. pusieras acá No, la pero cosa. nada más. esa corrida no tiene sentido, desde ya que no voy a tener datos. A ver, acá. nos queda muy Entonces poquito no tiempo. lo Yo les digas. propongo lo siguiente. eh, Cerrar la idea y te invito a los dos Sí, claro. a discutir técnicamente. Traigan los elementos, yo pongo el programa. Claro, cómo no. Hagan el debate técnico, les presto la pantalla. Si yo lo le que ofrecí necesiten. el debate de la pobreza, ¿Y qué ¿sí o pasó? no? Por supuesto. Y no lo hicieron, no lo hizo Sí, nadie. bueno. Ni A a ver, mi derecha. cerrá- ni a cerrá mi que nos izquierda. vamos. El otro tengo que ir punto para que allá. creo Lo que va a intentamos estar en varias los pocos veces. minutos que Yo lo quedan. intenté, intenté, dale. yo lo intenté varias veces. El INDEC fue impecable técnicamente. No hay Bueno. ninguna correlación y 1.500 trabajadores Dale que me voy, trabajaron dale. de manera espectacular. Antes cre- y ahora. Creo que Una cuestión, si me permitís, un poco Dale, más, me voy, vamos. más actual. 2,4 Vamos, midieron que me voy. hoy. La ¿Nos verdad vamos? que la Ya discusión nos vamos, chicos. salarial hoy en la Argentina es un quilombo importante. Es imposible. Mañana la seguimos, ¿venís? Es imposible cuando Mañana vos quieras. Mañana la seguimos. ¿Cuándo estás? Gracias por venir. No, por favor, gracias. Micrófono. Santiago. Está acá. Dale. Viernes a las 10 de la noche arrancamos Sí. la nueva temporada.